Piglia, thank you. Piglia dice que los dos son modernos, por supuesto, Joyce y Hemingway, pero Hemingway notó que ya Joyce había dicho todos los verbos posibles. Entonces, si intentaba parecerse a Joyce, iba a quedar muy pálido, de modo que tomó el camino opuesto, el de la pura economía. Eso es un razonamiento, por supuesto, de Piglia, pero que es bien plausible, no intentar hacer lo que uno no podrá hacer nunca. Quería empezar antes de la viñeta. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mañana va a ser esto que les contaba de Bloomsday. Se fundó en Argentina ahora el James Joyce Center, que se abre mañana, que yo soy ahora miembro de ese centro que auspicia la Embajada de Irlanda. Y mañana yo participo de la lectura. Hay una maratón mundial de lectores de Joyce. Puede ser Ulises o puede ser dublineses. Entonces, de paso, anuncio que el mes que viene empezamos con dublineses de James Joyce. Y justamente en el ensayo que escribió mi padre, Rolando, que se llama Una paz por separado, que aún no está publicado, él menciona que hay un paralelo entre los cuentos estos de In Our Time, en nuestro tiempo, que son los primeros cuentos de Hemingway publicados en 1925, y dublineses, que hay un eco. Por supuesto, dublineses, en comparación con Ulises, es un juego de niños, se entiende lo que dice, ¿sí? En cambio, Ulises es un libro no para leer, sino para releer y releer y releer, hasta que uno va empezando a entender cosas que no son necesariamente racionales, ya que mezcla idiomas, hasta habla en sánscrito, hablan idiomas que no existen, cita autores, cita lugares históricos, cita animales mitológicos, religiones, todo lo que cita existe, es completamente erudito y asombroso, por eso es interesante no perderse nada. Cita la historia, las luchas internas entre Escocia, Irlanda, los británicos dominantes, la realeza. Habla de todo esto que es muy rico y muy profundo, y ese es un nivel de lectura. El otro nivel, que es el más asombroso y que a su vez está presente, es el de la poesía y el de la música de la palabra, porque es todo música. Entonces, yo sigo las clases de Joyce, en general no hago preguntas, porque estoy escuchando la música y escribo, o sea, mientras escucho, escribo. Y ustedes a veces en mis clases de cocina de la escritura retoman frases y palabras y ocurrencias, composiciones imposibles que Joyce arma y que nos amplifica las barreras del conocimiento, porque él siempre va más lejos. Bueno, así que hice el anuncio. Empezamos con Joyce el mes que viene, dublineses. Y dublineses, por supuesto, reaparece en Ulises, o sea, personajes de Dubliners están presentes en Ulises. Antes de la viñeta de hoy, escribí algo que quería compartir antes de esa lectura. Me remití a esto porque quería hablar de la técnica de Hemingway. Hemingway, recapitulamos, utiliza la economía de la palabra, reconstruye la vivencia y hace una transposición de algo que tiene miles de dimensiones porque está en el mundo, al plano de las palabras, aquello que es casi imposible, él lo logra en su escritura. Entonces se me ocurrió, y esto me trajo, el concepto del filósofo alemán Ludwig Wittgenstein, de lo inefable. Lo inefable, según Wittgenstein, es aquello que no se puede pronunciar, no se puede decir. ¿Por qué? No porque esté prohibido, porque no existen las palabras para decirlo.
Y lo primero que debe hacer uno es reconocer dónde está eso, o qué es aquello que no se puede, que es inefable, ¿no? Que no existen las palabras para decirlo. En general las emociones son algo que uno intenta decir de alguna forma, pero todo lo que uno diga es meramente pálido, una sombra. Entonces retomo a Wittgenstein y digo que hay cosas que no se pueden pronunciar, no se pueden decir porque no existen las palabras o desbordan los límites de la palabra. Eso es lo que el filósofo Wittgenstein llama inefable. Aquello que es inefable, que no puede abarcarse con las palabras, podría ser placentero, exquisito, triste o insoportablemente doloroso. Dado que es imposible de expresar con palabras, Borges bien lo repite en sus cuentos, que hemos leído, La memoria de Shakespeare o La biblioteca de Babel, por ejemplo, ese naufragar en la búsqueda de la palabra que nunca es suficientemente justa o precisa. Esto sería una hipótesis, y este es el problema. Veremos aquí cómo nuestro autor, Hemingway, logra transmitir lo inefable, dado que lo reconoce, sabe muy bien qué cosa es tan grande que no se puede abarcar en palabras. Y dado que como hipótesis aborda el arte como un autor de la modernidad, esto es muy importante, estamos ante el arte moderno. Un representante en la poesía es T.S. Eliot. T.S. Eliot escribió no solo poesía, sino también bastante teoría acerca de la literatura y de la forma de decir. Por ejemplo, T.S. Eliot dice que jamás debe uno intentar nombrar una emoción para transmitirla. Y esto, bueno, quiero decir que vean que es una corriente de pensamiento y una corriente del arte, que se manifiesta en distintas artes, por supuesto. Entonces, antes de que leamos la viñeta, les voy a pedir que se concentren en la técnica y escapen al impulso del juicio de valor, dado que lo que ustedes están viendo es arte. Entonces, para apreciar la técnica y usarla, debemos estar preparados y tener la humildad necesaria que nos permitirá apreciarla en toda su expansión. Repito la técnica. La técnica es esta. Para rescatar la emoción jamás se nombra. Esto no es solo de Hemingway, sino es de los modernos. Pero Hemingway es el epítome, es el mayor representante. Se nombra la acción que la despertó, o sea, la acción que despertó la emoción. Se nombra todo lo que se ve alrededor. Se nombra lo que se dijo, si había otras personas en la escena, y todos los sonidos circundantes que despertaron la emoción. Entonces el eje es ver cómo hace Hemingway para convertir una vivencia. Piensen que una vivencia es esto, nosotros estamos viviendo algo, esto tiene muchas dimensiones, estamos sintiendo sabores, emociones, sensaciones en el cuerpo que pueden ser pequeñas o grandes, pensamientos que nos habitan, o sea, una vivencia es multidimensional. Entonces él pasa algo que es multidimensional al plano de la palabra, eso se llama transposición. Cuando hay la gente que dice que, bueno, que leyó la novela pero no le gustó la película. Bueno, muy bien. La película es una interpretación de algo que está en otro plano, que está escrito. La escritura es una interpretación de algo que está en otro plano, que es multidimensional. Eso se llama transposición. Perdón, es la interpretación de una persona. Sí, y además, no, bueno, eso ya es más complejo porque es digamos, un guionista, después están los montajistas, después está el final cut, después está al mismo tiempo, o sea, hay muchas personas, en una película hay muchísimas manos
O sea, el director ni siquiera, a menos que tenga el derecho al corte final, el director a veces no decide. Y dicen, bueno, al final la madre muere. Y eso dice que la novela dice, ¿no? Y el director dice, no, mira, el gobierno nos va a descontar dinero si matamos a la madre porque estamos tratando de defender los valores de la familia y de que la gente no pierda la fe. Entonces no muere la madre. Pero en la novela moría porque era una tragedia y se coronaba con esa muerte. Bueno, y hay veces que uno no sabe, o sea, eso está todo detrás, ¿no? Es complejo. Pero hay una transposición. La transposición siempre es una interpretación. Para esto, antes de leer la viñeta, bueno, les voy a leer algo más que escribí de la viñeta. Y después les voy a leer un cuento que yo escribí para el Mundial, que pedía sin decir que era Hemingway, que fuera un relato con una fuerte carga emotiva, pero que jamás se nombra. No se nombran las emociones. Entonces, bueno, Gloria, que también participó, dijo, ¡ay, Hemingway! Bueno, tuvo un 10 en las bambalinas, porque es así, uno no nombra la emoción. Después, si quieren, hablamos del tema, pero son distintas corrientes. Cuando uno entra demasiado en las emociones y las nombra, cae en un extremo que es como una cosa empalagosa, que es la sensiblería, y es lo que roza con el mal gusto, y el mal gusto está al borde de la risa, o sea, entonces produce el efecto inverso. Uno quiere decir que algo es tan triste, tan triste, tan triste, y bueno, y lo empieza a ensalzar demasiado, y al final no parece realmente triste, es demasiado lo que se intenta. Con ese intento, con las palabras que siempre quedan pálidas, lo que se hace es que se empasta y se pierde la luz y la sombra, la sutileza. Cuando leamos la viñeta, lo que se narra en la viñeta, no, eso lo voy a leer después de la viñeta. Les voy a leer mi cuento. ¿De cuándo data? ¿Es el que subiste? No, ahora no, es otro. El que elegí fue otro, pero cambié varias veces. Bueno, entonces les decía que acá la tarea era escribir algo con una carga emotiva, pero que no se nombra jamás la emoción, ninguna emoción. Madre. Emma entró a la zapatería en busca de unos zapatos verdaderamente italianos para su bebé. Se había mudado a una casa más grande pero menos glamorosa, alejada de las grandes tiendas. Había soñado con tener un bebé a los 19 años, cuando iba sentada en el colectivo. Una mujer se sentó en el asiento de adelante. Colocó su bebé al hombro. Emma apreció la redondez de la cabeza, el pelo ralo, las pestañas oscuras, el rostro dibujado, hundiéndose en el cuello de la madre. La mano pequeña y húmeda, curvando los dedos. Creyó sentir el aroma del bebé en el aire. Muchos años después, tuvo un bebé. Se internó en los laberintos de cuidar al bebé, hacer todo lo posible para que fuera feliz. Después de un largo trecho sintió que se había perdido, intentaba lentamente desandar el camino. Consiguió un trabajo escribiendo desde su casa para una agencia de publicidad. Regresó a la peluquería después de 2 años. Mejoró su forma de vestir y retomó las clases de danzas. Quería recobrar su vida después de la maternidad. Ahora vivía entre 2 mundos. La mañana era fría. Tenía la malla de danzas, un pantalón elegante sport de plush, que era más sport que elegante, y encima la ropa de danzas, un impermeable tornasolado enorme hasta los pies y zapatos acordonados. Rogaba que no hiciera calor para no tener que desvestirse. La vendedora le indicó que subiera al sector infantil.
Los zapatos estaban dispuestos e iluminados exquisitamente en estantes de terciopelo. Se sentó en un banco de madera frente a la exhibición, mirándolos, como si fueran cuadros. Le pareció encontrar los zapatos justos, un par de guillerminas azul profundo de cuero gamuzado, suaves y torneadas en los talones como damascos frescos. Las luces intensas empezaron a dar calor. Se apuró, pidió el talle 24 y bajó para pagar. Estaba contenta porque se hacía cada vez más difícil conseguir zapatos italianos y más aún si eran para niños. Puso la cartera en el mostrador, pidió el precio y cuando estaba abriendo la billetera sonó el teléfono. Tenía la tarjeta en la mano, a punto de extenderla cuando escuchó la voz de su padre. Murió mamá. Se hizo un silencio. Miró la caja de zapatos, iluminada por las luces. Había demasiada luz. No sabía si comprarlos o no. La cajera dijo el precio, pero no pudo oír bien cuánto dijo. Sintió la textura de todas las capas de ropa que llevaba puestas. Hizo un gesto con la mano y contuvo el aliento. ¿A qué hora?, preguntó. Como si el dato fuera importante. En su mente corrió una película de todo lo que había hecho hasta ese instante. Quería destejer y tejer de nuevo su vida para que pudiera encontrarse justo con la madre en el momento de su muerte. Pagó los zapatos y tomó el colectivo hacia la clínica. La encontró a su madre en una sala angosta y sin luz. El cuerpo yacía en una camilla, cubierto hasta el cuello, los brazos colgaban extendidos, las manos pequeñas, apenas curvas con los dedos tocando el aire. Emma dejó la caja de zapatos en el piso, encendió la luz, se acercó con cuidado y tocó apenas las manos de su madre. Se quitó el impermeable, se miró los zapatos, parecía un sueño. Desde el pasillo, las voces de las enfermeras y el ruido de vajilla rompieron el silencio. Seguía buscando en su mente qué estaba haciendo a la hora de la muerte, a las 12:15. La miró a los ojos, que ya no eran ojos. Vio que los ojos estaban abiertos, como dos pozos de agua oscura, y pensó que no deberían estar abiertos. Bueno, that is it. Wow. Wow. Bueno, ¿ven de lo que hablo? Bueno, gracias. Muy genio, Mariana. Bueno, pero ven que no es que no tenga sentimientos quien narra, pero No. no dichos. Es inefable. Claro. Es inefable. Muy bien. Ganó una palabra, inefable. Un ejemplo de inefable. Un ejemplo de inefable. Sí, esa es una muy buena palabra. Creo que había un vino inefable también. Los vinos, uno toma un sorbo de vino y no, aunque digan esas cosas de frutado, especiado, con un antes y un después y un no sé qué más, es inefable. La mejor parte del vino es inefable. Todo lo demás está alrededor y eso contribuye a reconstruir la experiencia. Pero sabemos que ¿Sabes qué? No sé, se me ocurre el inefable, viene de la palabra ser, pare. debe ¿De ser. palabra? Y no podés volver. Pero sabes, no podés hablar afuera, tenés que... Ahora te paso la cámara. Dale. No, pero sí, podés No, buscarlo. se me ocurría que la palabra inefable, no sé por qué se me suena al italiano como de hacer. Hacer se dice fare. No sé por qué suena la musicalidad. Inefable es algo que no puedes volver a hacer. No lo puedes hacer ni con palabras ni de ninguna otra manera. A eso me refería. Es Inasible. No de así, sino Es una metáfora también, inasible. Bueno, les voy a leer algo antes de la viñeta, para que sigamos en este tono de que la emoción no se dicen los hechos, todo lo que se ve, los sonidos circundantes que dispararon la emoción, y si hay comentarios en torno de eso que disparó la emoción,
Eso se incluye también en la escritura. Entonces vamos a leer la viñeta. Lo que leamos en la viñeta es algo que probablemente haya sucedido, o sea, una combinación de hechos que sucedieron, y está relatado en la viñeta, aunque el hecho desapareció para siempre, no queda ninguna huella. Tal vez alguien, un testigo, vio una parte, como un camarógrafo, pero desde un solo ángulo en un instante. Lo que ustedes van a leer es un hecho visto desde todos los ángulos, en todo el instante, desde el principio hasta el fin, visto con los ojos de los espectadores, con los ojos de las protagonistas, con los ojos de los animales, con los ojos desde el cielo y con los ojos desde la tierra. Eso es lo que va a aparecer escrito. Es todo el universo, con todas esas miradas. Entonces aquel que lo vio, si es que lo vio un pedacito, como si uno ve a alguien de espaldas o de frente, pero no ve la otra parte, o ve una altura, pero no ve desde el suelo. Si hacen el experimento de acostarse en el suelo, cuando uno o tiene un bebé o bebés en la familia, uno se sienta en el suelo y ve cosas que ha dejado de ver, o si hace gimnasia en su casa y se acuesta y ve las telarañas, ve cosas que están ahí todo el tiempo, pero que uno, porque está en otra perspectiva, esto es literalmente la perspectiva, no las ve. No las veo. Es interesante modificar la perspectiva. Lo mismo que hay olores que están más arriba o más abajo, y cuando uno cambia la altura y el ángulo, cambia la percepción. Entonces van a ver esto desde todas estas perspectivas. Y lo que él abarca, el autor abarca y lo dice también, que ustedes creen que pueden verlo, como si Dios hubiera tomado un cucharón de esa sopa y la hubiera servido humeante en el plato de ustedes. Y ustedes pueden sentir el sabor de ese momento. Ese es el milagro del artista. Eso lo escribí antes de venir. Se cortó. Se cortó, Marian. Ah, se cortó. ¿Y si volvemos a entrar? Debe ser problema de Marian, no de nosotros. Sí, seguro. Pero quizás, no sé, si volvemos a entrar, por ahí ya se reconectó, no sé. Me parece, ¿no? ¿Qué sugieren? ¿Quiénes estamos? Vos y Pamela y yo. No, Tratemos está de... también otra chica ahí, que está ahí. A ver, yo ya me reconecté, a ver. Marian se cortó. Para, se lo voy a poner en un mensajito de texto. Sí, le mandé uno. Ah, ¿ya le mandaste? Buenísimo. Sí. A ver si está. Me parece que sí. La voz no se escucha. Ya volvemos. Hubo un corte en la internet, pero ahora vuelve. Me dice Marian. Aquí Ahora estamos. ahí está. Ok. Hola, Okay. hola. Volvió. Gracias, Oscar. Empezamos de nuevo. La viñeta. Golpearon, vapulearon al caballo blanco en las patas y el animal logró levantarse. El picador enderezó los estribos, dio un tirón y se sentó en la silla. Las tripas del animal quedaron colgando en un bulto azul y se balancearon para atrás y adelante cuando el caballo echó a galopar. Los monos sabios le pegaban atrás en las patas con sus varas. El animal galopó a los tirones a lo largo de la barrera. Se paró en seco
y uno de los monos sostuvo la brida y lo hizo caminar. El picador lo pateó en los estribos y se inclinó un poco y agitó su lanza frente al toro. La sangre manaba por entre las patas delanteras del caballo. Nervioso, vacilaba. El toro no pudo decidirse a embestir. Voy a leerles algo del cuento. Algo más. En la composición del cuento vamos a ver que hay descripciones como cuadros. Estos cuadros muestran el escenario, que es el hotel, el jardín, el mar, la lluvia, o estos cuadros como si uno estuviera viendo fotos. Retratan a las personas con esos trazos sutiles que los definen con un gesto, como que el hombre habla desde la cama leyendo. Eso lo retrata, uno puede verlo, y eso lo compone como personaje, como que tiene el trazo justo para mostrar algo relevante. O la mujer que mira desde la ventana, o el dueño del hotel que tiene las manos grandes y arrugas, y es muy servicial, y se inclina para saludar. Entonces retrata, con estos cuadros uno puede ver, es muy visual. Y estos cuadros están intercalados con pequeños diálogos. Y esos diálogos, que son vitales, unen y tejen a los personajes, los vínculos, y las tensiones van emergiendo en esos diálogos, se hacen visibles. Muy bien. Entonces ahora sí. ¿Qué está dando luz? Ok. Sí. Vamos a hacer. Gato bajo la lluvia. Había solo 2 americanos parando en el hotel. Ellos no conocían a ninguna de las personas con quienes se cruzaban, yendo y viniendo a su habitación. La de ellos estaba en el segundo piso, frente al mar, daba también al jardín público y al monumento de la guerra. Había grandes palmeras y bancos verdes en la plaza pública. Cuando hacía buen tiempo había siempre un artista con su caballete. A los artistas les gustaba esos árboles y los brillantes colores de los hoteles frente a los jardines y al mar. Los italianos venían de lejos a contemplar el monumento de la guerra. Estaba hecho de bronce y resplandecía bajo la lluvia. Ahora estaba lloviendo, la lluvia chorreaba de las palmeras, el agua formaba charcos en los senderos de piedra. Las olas se rompían en una larga fila en la lluvia y se retiraban en la playa para volver y romperse otra vez bajo la lluvia. Los automóviles se habían marchado de la plaza donde estaba el monumento de la guerra. De pie, del otro lado de la plaza, en el café, un mozo miraba la plaza vacía. De pie, frente a la ventana, la novia americana miraba el lugar. En el suelo, a la derecha, un gato se había acurrucado debajo de una de las mesas verdes que chorreaban agua. El gato intentaba hacerse una bola compacta para evitar las gotas de agua. «Voy a salir a buscar ese gatito», dijo la esposa americana. «Lo haré yo», se ofreció el marido desde la cama. «No, yo lo traeré. El pobre gatito intenta mantenerse seco debajo de una mesa». El marido siguió leyendo, apoyado en 2 almohadas al pie de la cama. «No te mojes», dijo el marido. La mujer bajó la escalera y el dueño del hotel se levantó e hizo una reverencia cuando ella pasó frente a su oficina. Su escritorio estaba al fondo de la oficina. Era un hombre viejo, muy alto.
Il piove, dijo a la esposa. El dueño del hotel le caía simpático. Sí, sí, señora, bruto tempo, un tiempo muy malo. Permaneció de escritorio al fondo de la oscura oficina. A la esposa le caía simpático. Le gustaba la seriedad con que el dueño recibía cualquier queja. Le gustaba su dignidad. Le gustaba la forma en que deseaba servirla. Le gustaba la manera en que él se desempeñaba como dueño del hotel. Le gustaba su rostro viejo y serio y sus grandes manos. Pensando en eso, ella abrió la puerta y miró hacia afuera. Estaba lloviendo más fuerte. Un hombre con capa de goma cruzaba la plaza vacía del café. El gato estaría por allí cerca, a la derecha. Quizás ella podría acercarse bajo los aleros mientras miraba bajo la puerta. Oyó un paraguas que se abría tras ella. Era la mucama que les limpiaba la habitación. No debe mojarse, dijo sonriente en italiano. Naturalmente, el dueño del hotel la había enviado. Con la mucama sosteniendo el paraguas sobre ella, caminó por el sendero de grava hasta que estuvo junto a la ventana de su habitación. Allí estaba la mesa, verde y brillante bajo la lluvia, pero el gato había desaparecido. De repente, se sintió decepcionada. La mucama la observó. Ha perduto qualche cosa, signora. Había un gato, dijo la americana. Un gato. Sí, il gato. Un gato. La mucama se rió. Un gato en la lluvia. Sí, dijo ella, debajo de la mesa, agregó. Oh, lo deseaba tanto. Yo quería tener un gato. Al oírla hablar en inglés, la mucama se puso seria. Venga, señora, dijo ella. Debemos volver bajo techo. Se va a mojar. Supongo que sí, dijo la muchacha americana. Volvieron caminando por el camino de grava y pasaron junto a la puerta. La mucama se quedó afuera para cerrar el paraguas. Cuando la muchacha americana pasó por la oficina, el padrone se inclinó desde su escritorio. En su interior, ella experimentaba una extraña sensación de ser muy pequeña y al mismo tiempo de suprema importancia. Subió la escalera, abrió la puerta de su habitación. George estaba en la cama leyendo. ¿Y el gato?, preguntó él haciendo el libro a un lado. Se fue. Me pregunto a dónde habrá ido, dijo él, descansando un poco la vista de la lectura. Ella se sentó en la cama. Yo lo quería tanto, dijo. No sé por qué lo quería tanto. Yo quería ese pobre gatito. No es muy divertido ser un pobre gatito bajo la lluvia. George se puso a leer de nuevo. Ella se levantó, fue a sentarse frente al espejo del tocador y se miró en el espejo de mano. Estudió su perfil, primero de un lado, luego del otro. Luego estudió su nuca y después su cuello. ¿No crees que sería una buena idea dejarme crecer el cabello? George levantó la vista y le miró la nuca. Y el pelo corto, como el de un muchacho. Me gusta cómo está. Yo estoy cansada de verlo, dijo ella, cansada de parecer un muchacho. George se cambió de posición en la cama. No le había quitado la mirada de encima desde que ella empezó a hablar. Te ves muy linda, dijo él.
Te ves muy linda, dijo él. Ella dejó el espejo sobre el tocador y fue a mirar por la ventana. Estaba oscureciendo. Quiero poder tener el cabello largo y liso y poder hacerme un moño atrás y poder tocarlo y sentirlo, dijo ella. Quiero tener un gatito y ponerlo sobre la falda y sentirlo ronronear y acariciarlo. Sí, dijo George desde la cama. Y quiero sentarme a una mesa con velas y mi propia vajilla. Y quiero que sea primavera y cepillarme el cabello frente a un espejo. Y quiero un gatito. Y quiero vestidos nuevos. Ay, cállate y ponte a leer algo, dijo George. Había vuelto a leer. Su mujer estaba mirando por la ventana. Ahora estaba muy oscuro y seguía lloviendo en las palmeras. Como sea, dijo ella. Quiero un gato. Quiero un gato ahora. Si no puedo tener el cabello largo ni divertirme, quiero tener un gato. George no la escuchaba. Estaba leyendo su libro. Su mujer miró por la ventana, ahora que las luces habían vuelto a la plaza. Alguien llamó a la puerta. Avanti, dijo George, levantó los ojos del libro. La mucama estaba en la puerta. Traía en los brazos, apretado contra ella, un gran gato color carey que pugnaba por zafarse de los brazos que lo sujetaban. Con permiso, dijo la mucama, el padrone me pidió que le trajera esto a la señora. Gracias. ¿Escuchamos a Lía? Sin querer, sin buscarlo, solo pude internarme en lo que no se dice en el cuento. Percibí una suma de cuadros, el ruido de la lluvia, la humedad de las piedras de la calle, las gotas de agua que en silencio caían desde ramas y faroles. Sentí empatía con la mujer americana, confirmé que el enamoramiento se produce cuando el otro nos confirma en lo que nosotros creemos ser. La novia americana se busca a sí misma y su debilidad, su deslucido modo propio, provocado por la indiferencia agresiva de su pareja, recobra vigor al expresar su deseo. Quiero un gato. Quiero un hogar con mi propia vajilla. Quiero verme. Quiero ser bella. El hotelero de manos grandes da respuesta al desamor que se entreteje y crece en esta pareja de un hotel frente al mar italiano. Gracias, Lía. Voy a hacer una traducción, una exégesis. Lo que Lía dijo, técnicamente se llama un argumento. Ella tomó lo que el cuento dijo y articuló de un modo los hechos con una hipótesis que es esta, que es una hipótesis que puede ser. ¿Sí? Entonces, como cuál es la causa, ese es un argumento, la relación causa-efecto entre los hechos. Gracias. No es una interpretación, es un argumento. Las dos cosas. Un argumento es una interpretación, siempre, porque es una forma posible de articular y de explicar por qué las cosas pasan. El argumento es explicativo.
Desde tu Y vos mirada. aportás algunos ingredientes como del psicoanálisis o algo así, ¿no? Como explicando cosas del carácter o de la personalidad, en términos de esa vertiente. Gracias. Ustedes oyen bien, ¿no? Acá. Sí. Ah, bueno, pero hacen señas. A ver. Pero Pamela parece que tuviera la letra hablando, recién y no sabía. Lili. Porque seguramente con... Pero acá nosotros tenemos bien el sonido. Bueno. Aprecio mi libertad. Nunca quise quedarme con nadie. Detesto la lluvia. A veces encuentro refugio, otras me mojo. Asumo el riesgo. Ahora, por ejemplo, estoy debajo de una pequeña mesa, demasiado pequeña para protegerme de la lluvia. Me ovillo. Veo que esta mesa está colocada debajo de una ventana. Hay una mujer. Tal vez esté sola en ese cuarto del antiguo hotel. Tal vez está acompañada. Hay truenos. Cada vez me ovillo más. Ahora cesó el ruido. Una tenue llovizna. Confirmo que la mujer está con alguien y la oigo. Quiero el cabello largo. Quiero el cabello recogido con un moño. Quiero, no sé qué dijo, porque sopló algo de viento y dejé de escucharla. Ahora el viento cesó. Oigo con espanto, quiero un gato, quiero, y la mujer desaparece de la ventana. Temo que venga a buscarme. Debo desaparecer. Ella quiere, y yo no quiero. Una mujer así no apreciaría mi libertad. Las patas resbalan en la lluvia. Me acerco a la pared. Casi me hago transparente. Ya me imagino que doña Quiero, si no consigue que su pelo crezca, es capaz de ponerme un moño a mí alrededor del cuello. Gracias, Lili. Bueno, ahí tuvimos un cambio de perspectiva, sorprendente. Y también en ese cambio de perspectiva hay una articulación de los hechos de la historia posibles, perfectamente posibles. Que huye de las cámaras, pero las cámaras te Me aclaman. cortaron el flequillo tan mal, no me expongas. Nadie se había dado cuenta. La señora de cuentos, pues Sí, pero me cortaron muy mal. Pero nadie se fijó en eso. Nosotros te perdonamos. Al peluquero le perdonaron. Hoy es el día de la sopa. Tomé un plato de sopa. La sopa humeaba. Le veía salir el calor a través del humo, como si fueran cañitos translúcidos serpenteantes. En el fondo del plato hay unos fideitos de letras con las que juego a hacer palabras. Primero las dibujo en la cabeza, luego las pesco con la cuchara y luego escribo en el borde del plato. Y escribo: pude ver la soledad de la señora americana y el lugar en el que vive. Pude ver cómo su marido la ignora. Pude ver lo que quiere por tener algo que es inefable y que quiere reemplazarlo por un gato, por pelo largo, por un moño de terciopelo. Hoy creo que empiezo a conocer una nueva dimensión. Muy interesante. Además, esto me pareció tantas elaboraciones sobre el cuento generan múltiples perspectivas, o sea, abren como un abanico de cosas que están latentes. Acá parece como una mirada nueva, también posible, porque detrás de lo que quiere, lo que pronuncia que quiere, es el emergente, lo mismo que la composición, ¿no? Que en la composición se muestra una cosa, pero no se dice la emoción. Y en el diálogo, la persona dice una cosa, pero que significa una otra cosa que está
por debajo. O sea, como una cosa infinita de regresiones de cosas que significan otras cosas, pero que sin embargo nos sugieren. Sorprendente. Es que entendí la sugerencia. Que Todos no la venía queremos un entendiendo. Mía, seguro que Pero es una metáfora, el gato tendrá otra cosa. Escuchamos. Llueve. Llovió todo el día y aún sigue lloviendo en este frío día de junio. Las nubes se detuvieron como haciendo un paréntesis sobre esta ciudad extraña y acá se quedaron. Como un conjuro nos obligan al silencio y a la contemplación, a la inefabilidad de este día que pasa sin pedir permiso. Simplemente pasa dejando su huella gris, su incertidumbre, la incerteza de la quietud mojada, la humedad de una cama vacía, mi imagen que no se refleja en el espejo y una vez sobre el espejo y una voz que ya ni puedo oír, solo el murmullo de las gotas allá afuera. Qué maravilla, cuántas perspectivas. Gracias, Glory. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Pamela. Sí, yo no escuché a ver. Ahí está. A ver ahí. si me oyen. ¿Me Muy oyen? bien. Sí. ¿Me oyen? Ahí. ¿Me oyen? Sí. Yo les oigo muy mal a ustedes. Pierdo la mitad de lo que dicen. Quiero decirles, la única que escuché bien fue la última persona que leyó. Los demás casi no les oigo. Quiero decir Acá que el problema es el volumen. Ah, pero hay que subir. Yo creo que sí, porque se pierde la mitad de la clase, quiero decirlo, ¿no? Está alto, tenés que subir el tuyo. Subí tu No, el mío volumen. está bien. Para Yo escucho escuchar. cuando ustedes están muy lejos del aparato, eso es lo que pasa. Ah, bueno. El aparato está acá y ustedes están mucho más lejos y hablan bajo, ¿no? Bien, dale. Te escuchamos. Bueno, ok. Sentí en el cuento una emoción de compasión de la joven esposa hacia el gato bajo la lluvia y el despertar de un vínculo afectivo entre ella y el animal. Sentí el desazón de ella cuando al bajar y salir afuera el gato no estaba. Sentí también una falta de emoción en el cuarto de hotel. El marido leía, afuera llovía, y la joven mujer estaba sola en un cuarto de hotel en un país extranjero. Sentí la añoranza de ella a estar de vuelta en sus pagos, en un hogar propio y cálido, y no en un cuarto de hotel frío. El marido no entraba en onda con ella. Cuando apareció la mucama con un gato, que era grande, no chiquito como el gatito en la lluvia, ella sintió un vacío. No era el gato que añoraba. Las emociones no dichas aquí serían compasión, desazón, indiferencia, añoranza, soledad, incomprensión y simpatía hacia el hotelero. Gracias, Pamela. Muy bueno. Kitty, te escuchamos. No sé, congeló. Kitty, tenés que tocar tu micrófono. No te oímos. No, no está congelada, está acá. ¿Se oye? Sí, vos acércate a tu micrófono porque si no, no se oye bien. Como apuntale al micrófono. Sumergirse en un mundo de varios personajes. Escuchar diálogos simples, conocidos, pero ubicados con tal precisión y tal claridad que nos llevan a sentir a cada personaje. Trasladarse a la habitación del segundo piso. Ver la lluvia caer sobre las palmeras. Escuchar la voz cálida del italiano.
la cordialidad de la mucama, las olas rompiendo y encontrándose con la lluvia. Y el gato y los deseos del personaje. No sé qué puse, a alguno de sus anhelos y persisten en uno que al fin obtuvo. Una escena que puede ocurrir en cualquier lugar, pero descrita de tal manera que te traslada a ese lugar único, a esos únicos personajes, a esos diálogos que serían irrepetibles. Viajar, eso es lo bello de este cuento, que puede describir lo cotidiano como si fuera irrepetible. Gracias, Kitty. Hermoso. Clara, te escuchamos. El hotel era uno de los más elegantes de la ciudad. Era del tipo palacete italiano, con amplias columnas redondeadas y grandes galerías. El clima estaba feo y lindo a la vez. Llovía a cántaros. Ella, la mujer americana con su marido, un hombre grandote con aspecto de ser adinerado, ocuparon la habitación 208. El dueño del hotel, don Carlo, era un hombre con oficio. El hotelero había heredado el hotel sobre la playa de sus padres y sus padres de sus abuelos. La familia italiana habían sido de las primeras en llegar a lo que hoy era una lindísima ciudad. La mujer americana miraba por la ventana la lluvia. Estaba aburrida y necesitaba llamar la atención de su marido, que leía un libro cómodamente tirado en la cama. Las interrupciones de su mujer lo fastidiaban. Muchas gracias, Clara. También quiero que vean algo referido a lo que es la observación y a la capacidad de observación del autor. Por ejemplo, si esto realmente ocurrió entre esta pareja y alguien les pregunta, bueno, ¿y cómo fue el viaje a Italia? Bueno, fuimos a un hotel, vimos el mar, comimos tallarines a la vongole, fuimos al museo y vimos el cuadro tal que queríamos ver hace mucho, y nada, ese es el cuento. Esto que ocurrió desapareció del registro, nadie lo recuerda, ni ella ni él. Esto es lo interesante de la escritura, o sea, lo que Hemingway escribe, que es magnífico y que es como si existiera y como si nosotros estuviéramos ahí, es algo que probablemente, si este señor George existe, lo borró de su memoria, y la señora del pelo corto que lo deseaba largo tampoco se acuerda de eso y no se lo contó a nadie. Esto es lo magnífico, esta intimidad y esta amplificación de lo invisible, que además de invisible lo hace muy visible y es inefable y también lo pronuncia. Esto es lo que yo quiero y busco que aprecien, porque este cuento que él escribió es como cuando llaman a un periodista que registre un acontecimiento. Bueno, los periodistas, lo mismo que los narradores, buscan clichés, entonces dicen lo que todo el mundo dice, pero no es que dicen lo que hay ni lo que está, porque esto es invisible a los ojos. Entonces, esto es lo maravilloso de este cuento, que todos han, como un prisma, cada uno escribió una reescritura de este cuento. Es como si hubiéramos vivido esta historia, todos nosotros desde todos los posibles ángulos y con distintas intensidades de emociones, hasta del gato. Y también el gato puede ser un símbolo. Y el tema, ya que estamos hablando de interpretación, ya que la historia es lo que sucede, o sea, la historia es una pareja va a un hotel muy elegante en Italia y llueve. Ella ve un gato y mientras él lee, ella quiere rescatarlo. Y hacen estos diálogos sin mucho sentido y al final ella recibe el gato. Esa es la historia. El argumento, o sea, el tema. ¿Cuál sería el tema? Yo hice una lectura de un tema posible. El tema es que alguien quiere que lo salven.
El tema puede ser rescatado, ser salvado, y en otro nivel de análisis puede tener que ver con la redención o con la fe, con algo mucho más grande. Hemingway era muy creyente y posiblemente tiene que ver con la posibilidad de la redención. Y que está Mirá vos. enfocado en esta escena cotidiana, insignificante y sin embargo tan significativa. Tal cual. Tal cual. A ver si quieres hablar fuerte. No digo, puede ser doble, porque si quiere ser salvado podría ser el gato, o podría ser salvada La mujer. O sea, el del hotel la va a salvar a la mujer y ella quiere salvar al gato, pero es la salvación. Por supuesto, esos serían los actores. Ella quiere salvar al gato y el del hotel la quiere salvar a ella y estarán todos esperando ser salvados porque también la lluvia, la tormenta, es una cosa de Dios, del cielo, ¿no? Cuando llueve. Siempre nos remite a algo trascendental y algo que nos pone en una situación de vulnerabilidad, la lluvia. Y también como insisten, esto es una tradición, dicen, se va a mojar, como si la lluvia tuviera clavos o vidrios. Dicen, no se vaya a mojar, no se vaya a mojar. Eso es algo que hemos heredado. Cuidado, como si el agua fuera mortal. Y eso también está muy bien representado. No se vaya a mojar. ¿Y cómo lo dice el narrador? ¿Cómo lo marca? Porque yo no creo que el narrador con su... El narrador, el autor, digamos, no el narrador, que son dos figuras distintas. El autor, que es una persona de campamento, que va por el agua hasta la cintura, y qué sé yo, observa esto que la gente dice, no se vaya a mojar, cuidado, no se moje. ¿Querés decir algo de esto? Te doy el micrófono. Y habla fuerte, sí. Más allá del no se vaya a mojar, que lo repiten varias veces, hay varios pedacitos que se repiten. No, pero no digas eso. Vamos a No lo digo. No tiene permiso. Ahora van a hacer la cosa siguiente y después lo que, si querés lo decís. Quiero hacer una La pregunta. repetición es una marca. No, por supuesto. La repetición, pero tenés un 10 al margen, la repetición es una marca del autor. No nombrar la emoción y repetir. Y yo insisto que las traducciones son de mi padre, Rolando Costa Picasso, porque Rolando comprende el estilo y marca la repetición. Y otras traducciones españolas, que son como maestras ciruelas, tachan la repetición, porque dice, ¿cómo va a decir de nuevo lluvia? ¿Cómo va a decir gato? ¿Cómo va a decir otra vez si ya lo dijo? Entonces rompe la estética del autor, que consiste en la repetición. Y ahora les voy a dar para que repitan y después nos das tu lista y te ganas un premio. Marian, te quiero hacer una pregunta, discúlpame que te interrumpa. ¿Viste que dijiste recién que el narrador es diferente que el autor o algo así? ¿O yo entendí mal? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Si es la misma persona. Mira, el narrador es una figura que es quien cuenta la historia. Sí. El narrador omnisciente. Omnisciente viene de todopoderoso, como que Dios habla. Si el gato habla, por ejemplo, Lili hizo hablar al gato. Ese es el narrador, el gato es el narrador. Claro. Y la autora es Lili, que es una persona civilizada, con hijos, marido, no es perfecto. Un gato. Por eso... Civilizada con marido, eso me encantó. El resto somos incivilizadas, querida. Bueno, entonces el autor es una persona de carne y hueso. Por eso también pasa mucho acá, que cuando hablan no pueden librarse tal vez de un estereotipo, que es la imagen que ciertas revistas y películas, incluso el mismo Woody Allen, hacen estereotipos de Hemingway como autor, que además muchos son falsificados, pero Hemingway es una persona, mientras que el narrador es un artista, es otra cosa, es intangible el narrador. El autor es de carne y hueso. Perfecto. Por otra parte, algo importante, ya que marcamos lo del autor, Hemingway es de los primeros escritores que se convierte en una estrella. Es decir, que él sale en los medios de comunicación y por eso hay tanto juicio
sobre él, porque él se prestó a hablar en los medios, a salir en fotos, no como un escritor típico, pero los escritores son más bien de bajo perfil, o eran así, silenciosos. Claro, él era una estrella, se convirtió en una estrella. Bueno, vamos a hacer la tarea. Por favor, otra vez. Quiero salir afuera, dijo la niña, a jugar en la hamaca. No podés ahora, porque afuera hay lluvia y te vas a mojar. La niña miró por la ventana. Me gusta la forma de la hamaca. Por eso quiero salir a hamacarme en la lluvia, para ver cómo saltan las gotitas cuando empujo mis pies para adelante. No podés salir, te vas a mojar. La niña volvió a mirar por la ventana. Afuera no hay nada. El jardín está mojado y se han ido todos los pájaros. Quiero salir y hamacarme. La madre, atónita, quedó dura como una piedra. Ahogó las palabras que querían salir. No sabía qué más decirle a la niña. ¿Por qué no jugamos adentro y pensar que el living es la plaza y el sofá es la hamaca? ¿Y las gotitas? ¿Cómo los hacemos?, preguntó la niña. Y ponemos las manos palmas para arriba e imaginamos que cae la lluvia en ellas. Cerrá los ojos. Estamos en la plaza en la lluvia. Muchas gracias, Pamela, hermoso. A mí me llegó un viaje así de mi hija jugando dentro de la casa con eso. Maravilloso. Kitty, te escuchamos. Bueno. Llegó con la mochila demasiado cargada para lo que lo solía hacer habitualmente. Llovía, una lluvia copiosa, impiadosa para los caminantes de esa hora de la tarde. Ella miraba por la ventana y desde allí la vio llegar. Se va a mojar, pensó. No tiene protección alguna. Quisiera poder acercarme, pero no puedo. Aquí estoy, mirando desde la ventana y sin poder moverme. Tocó el portero. Un momento. Kitty, vas a tener que hacer, o sea, poner lo que estás leyendo frente al micrófono, o sea, lee hacia el micrófono, porque tu voz se pierde. ¿Sabes dónde está el micrófono? No tengo la menor idea. Ah. A ver, habla. Por ahí. Hay que mirar como la máquina, debe haber un huequito. Debe estar por acá. A ver. ¿Ahí? Sí, ahí se oye mejor. Cuando Bueno. dijiste acá. ¿Hasta dónde leo? No, empezar de nuevo. Bueno, vos sabés que esta máquina tiene un problema. Bueno, entonces. Ahí está mejor, mucho mejor. ¿Sí? Bueno, llegó con la mochila demasiado cargada para lo que lo hacía habitualmente. Llovía, una lluvia copiosa, impiadosa para los caminantes de esa hora de la tarde. Ella miraba por la ventana y desde allí la vio llegar. Se va a mojar, pensó. No traía protección alguna. Quisiera poder acercarme, pero no puedo. Aquí estoy, mirando desde la ventana y sin poder moverme. Tocó el portero. La vi por el visor. La mochila tenía una forma extraña, pero me gustaba. Me prometió tantas veces un gatito. Tenía 4 y estaba buscándole hogar. Quisiera no equivocarme. Cuando la encargada del edificio le abrió la puerta, ya no la vi. Solo poco después, al entrar al departamento, se asomaron entre el cierre no totalmente cerrado unos bigotes pequeños. Oyó un sonido añorado, un maullido de gato pequeño.
Cuando al fin la mochila se abrió, unos ojos negros redondos, asustados, me miraron asombrados. La lluvia persistía, pero él ya estaba bajo techo, entre unas paredes que serían su hogar para siempre. Negro, alargado, parecía más grande. Tenía apenas 45 días. Me gustaba su forma felina. Nunca pensé en tener un animal en mi casa, sin embargo, hoy es parte de la familia. Rompió muchos objetos valiosos. Ya no, aunque guardo en los brazos recuerdo de algún arañón o alguna mordida. Después de 3 años da a la familia alegría y ahí me quedé. Gracias, Kitty. Clary, te escuchamos. Ahí está. Ella miraba plácidamente por la ventana. Le gustaba ver la forma en que la lluvia caía y pegaba en las mesas de Gran Hotel. De golpe, un grito se escuchó. Se va a mojar, don Carlos, se va a mojar. Cuidado con la lluvia, se va a patinar. Tenga cuidado, don Carlos. La mujer americana sentía cierto placer en mirar la escena desde el confort de su cuarto protegida de la lluvia. Don Carlos, ¿lo pudo atrapar?, gritó la mucama. Ella seguía mirando por la ventana, pero en el instante que don Carlos agarró entre sus manos al pequeño gatito recién nacido que intentaba escapar de la copiosa lluvia, ella, la mujer americana, salió corriendo. Bajó las escaleras del Gran Hotel ante el grito de la mucama. Se va a mojar, señora, se va a mojar. Quiero ese gatito para mí, gritó la mujer totalmente empapada. ¡Ay, qué lindo! Muy vivaz Siguió la escena. Sigue el cuento. Y lo hiciste maravilloso. Da ganas de seguirlo. Lo seguiste, bárbaro. Bueno, Sí, Lía, sí. fuerte. Hagan señas si no oyen bien. La mujer miró por la ventana. La calle oscura y húmeda estaba poblada de charcos con estrellas iluminadas por las lámparas encendidas. La mujer miró por la ventana y vio a un ciclista. Pensó que se iba a mojar y su chaqueta no era impermeable. La mujer miró por la ventana y la lluvia caía intensamente sobre la remera del ciclista. Pensó, la espalda del ciclista se va a mojar, su piel estará fría. Sintió y se dijo, quiero a este ciclista a mi lado. Quiero sentir mi calor. Quiero cerrar los ojos al abrigo de su humedad. Volvió a mirar por la ventana. Le gustó la forma que tomaba el charco de la derecha. La lluvia no cesaba. Le gustó la forma con que sonaron los golpes llamando a su puerta. Le gustó la forma y el color de la bicicleta recién estrenada. Le gustó el olor a tierra mojada que se coló al cuarto detrás del ciclista. ¡Ay! Una salvedad, el narrador no es el escritor. Aunque puede serlo, no lo es. Buenísimo. Bueno, has causado una excitación generalizada. Fuiste recién lo reaparece cada tanto. Qué genial. Muy lindo, wow. Yo detesto la lluvia. Fuerte. Yo amo la lluvia. A mí la lluvia me es indiferente. Él miró por la ventana y oyó a un grupo de muchachas muy mojadas, muy opinantes. Asomó la cabeza. Se va a mojar, le gritó una. Sí, seguro, se va a mojar, le dijo otra, cuando vio que él no se movía. Retrocedió apenas, pero no dejó de mirar por la ventana.
No podía dejar que lo intimidaran. Por eso, y por ese motivo, volvió a avanzar el tronco. Se va a mojar, le gritaron las tres al unísono. Yo no quiero que se moje, pobre hombre, se compadeció una. Yo quiero que se moje, se rió el otro. A mí no me importa. Lo que yo quiero es un paraguas grande y que sigamos caminando. No quiero llegar tarde a esa fiesta y no traje otra ropa y no tengo zapatos para ponerme. Dejemos al Señor que haga lo que quiera con su aburrimiento otoñal. Muy bueno. Su. Era uno de esos días en que llovía como si las gotas fueran proyectiles que van a perforar la tierra. La mujer miró por la ventana mientras se planteaba si saldría o no. Miró por la ventana y dijo, voy a desafiar todo, la lluvia y la amenaza de te vas a mojar. Varias cosas más quería desafiar. Te vas a mojar era la menor. Le gustaba la forma en que su marido le decía, te vas a mojar. Una forma encubierta de quiero que te quedes, no quiero que salgas, mientras ella pensaba, quiero hacer lo que quiero. A ella le gustaba la forma en que se preparaba internamente. Miró por la ventana, la lluvia sí perforaba la tierra. Agarró las llaves, su bolso mínimo lleno de libertad, y salió, y se fue, y no volvió. Él miró por la ventana, la vio partir, le gustaba la forma de caminar de ella, prendió un cigarrillo y pensó, se va a mojar. Muy bueno. Muy bueno. Eso pasa espectacular. Impresionante. Aprendido la semilla. Es que hoy le dije en el anterior, Estás Que amigando. se van a mojar. sí, pero tuvo que ver lo inefables con lo explicabilis. Entonces fue tan... Y el ejemplo también, o sea, yo leí lo mío, Bueno, me pueden odiar. Es que ahí, No, pero no soy Hemingway. ahí me enganchó. Uno buscaba una forma de empatía, de comprender lo inefable. Te escuchamos, Lori. A ver, ¿se oye bien? Si estás en primer turno. Miró por la ventana y pensó, quiero ver cómo llega la lluvia desde aquí. Le gustaba esa, su forma de sentir, y salió al jardín sabiendo que se iba a mojar. Pisó descalza el pasto. Le gustaba la forma en que la lluvia la bendecía y mojaba. Dijo, quiero ser yo, mientras miraba la ventana. Volvió a entrar, y ya no miró, solo saltó por la ventana al vacío. Le gustó la forma que se imaginó. Solo un despojo mojado por la lluvia y ya. No pudo querer más nada. Repetilo. Wow. Vas a tener que repetir y escribir de nuevo con algunos cambios. Miró por la ventana y pensó, quiero ver cómo llega la lluvia desde aquí. Le gustaba esa, su forma de sentir, y salió al jardín sabiendo que se iba a mojar. Pisó descalza el pasto. Le gustaba la forma en que la lluvia la bendecía y mojaba. Dijo, quiero ser yo, mientras miraba la ventana. Volvió a entrar, y ya no miró, solo saltó por la ventana al vacío. Le gustó la forma que se imaginó, solo un despojo, mojado por la lluvia, y ya no pudo querer más nada. Bueno, tiene que Wow. palabra despojo que rompe con lo que, o sea, podría terminar antes, quitas la palabra despojo y más nada no existe sino al revés. Lo escribís de nuevo y en un momento te queda un cuento también de Hemingway. Perfecto. Y es maravilloso cómo fue narrando objetivamente la sucesión de acciones y la lluvia sin decir una emoción, y uno puede sentir eso. Todos sentimos. El despojo La está palabra bueno. despojo tiene un juicio de valor negativo, entonces rompe, es como que pasa a ser telenovela mexicana. Para que sea lo que ella quiso decir. Vamos a buscar una cosa mucho más concreta. Despojo es como... Despojo.
de autoconmiseración. Sí, claro. En Entonces cambio, esa no es va una a perspectiva que no va. Ella, todo es magnífico y distante, magnífico y distante. Entonces tiene que sostener esa nota. Puso en una cosa que no va con la clave, ¿viste? Vos Sí, que escojo y que- bueno, la clave y tiene que sostener esa clave. Yo tengo una pregunta, teacher. Bueno, perdón, termina. No, que tenés que sostener esa clave. Pero venís bárbaro Bueno. y es bárbaro lo que escribiste. Bueno, lo arreglo. Tenés otro 10. Ahora voy a sacar otro 10. 2 en humedad. Un comentario de las repeticiones de Hemingway, por favor, porque estaba, Ahora estaba subrayando todo. Muy bien, ahí tenés 5 minutos. Bajo la lluvia, monumento de la guerra, plaza vacía, le caía simpático. Bajo la lluvia. Lo quería tanto, yo quería. Quiero tener, quiero tener. Bueno, todo eso lo repite varias veces. Muy bien. Muy bien. Lo repite muchas veces. Y la pregunta es, ¿cómo era Hemingway? Porque el autor escribía de esta manera y el narrador y el autor, ¿cómo era? Muy Porque, hermoso. no, más allá, porque tipo, sabemos. Pero, ¿cómo eran sus relaciones? Tuvo como 4 mujeres, esposas, era un tiro al aire, pero ¿podía hablar de sus sentimientos? Al final, tanto escribir sin despojando todo, después en la vida real, ¿cómo sos? Sí, bueno, eso es más bien para Yo percibo que no era un tipo de sentimiento, era un tipo, digamos, yo lo percibo, ¿no? Pero por ahí me equivoco. Que no era un tipo de hablar de sus sentimientos, ni era un duro, un criado a la onda americana salvaje, duro, un tipo, así lo percibo, por ahí me equivoco, ¿eh? Bueno, pero Un tipo- yo hablé de Hemingway, de sus heridas de guerra, y también que se casó 4 veces porque era un hombre creyente, y también de la modernidad, o sea, tiene que uno evitar jugar con los ojos de hoy lo que es el pasado. La modernidad tiene que ver con el progreso, con la ciencia, con conquistar lo salvaje. El colonialismo tiene que ver con la modernidad, o sea, va a Inglaterra, al África, y le lleva el conocimiento, y le lleva las leyes, y le lleva la higiene, y lo que ellos saben hacer, y le lleva cosas. Eso tiene que ver con la modernidad. No hagan un juicio de valor. No, pero yo no, pero escúchame, Marian, yo no lo No, armo pero con un es juicio. importante. El zoológico es algo de la modernidad. No, Ahora pero por ejemplo, yo a Borges lo percibo como un hombre sensible, a Hemingway no. Bueno, son percepciones, qué sé yo. Pero estás fuerte. Borges no era un hombre mediático y Hemingway es un mito. Entonces vos tenés un prejuicio Puede ser. grande y un conocimiento que no sabes de dónde viene, previo a conocer a Hemingway, de lo que no te Seguro. o sea, los conocimientos previos condicionan los conocimientos nuevos. Por eso no hablo de percepción, explicada, no es que hablo. como un estereotipo de un hombre conquistador y qué sé yo. No, pero ya tiene esas cámaras increíbles. Hace unas cámaras increíbles. Es verdad. Pero lo del zoológico y la cacería no es un invento de Hemingway. Tiene que ver con una época en donde es una cuestión que el hombre domina a lo salvaje. Claro. Es cosa que excede a la persona, es un paradigma de una época. Que luego ahora sería al revés de eso, ahora están los veganos. Entonces no podemos los veganos hablar de Hemingway. Claro. O pregunto, qué sé yo, para él poder despejar todo lo que escribe de los sentimientos, primero tiene que haber sentido y haber hecho el trabajo. Pero perdón, ¿no? estás confundiendo el narrador, que es el artista, con el hombre. Si él no fuera un artista, nosotros no podríamos acceder a nada de esto. Él es un artista y escribe tan, pero tan bien, que parece que nosotros hubiéramos vivido una parte de su vida y nos permite atrevernos a juzgarlo como si nosotros fuéramos su hermano, una persona que vivió lo mismo que él al mismo tiempo. Entonces, lo que yo intento mostrar es que esta es la técnica del artista, si no, no podríamos sentir y vivir. Y yo estoy expresando
que su técnica para mostrar las emociones consiste en no nombrarlas, no significa que no tiene emociones. No, no, está totalmente claro. Gran capacidad es que no las nombran, y esa técnica creo que es insuperable cuando uno conoce muy bien un tema. Uno no puede hablar de un tema que no conoce e intentar describir las cosas para que uno sienta algo. Rápidamente el que lee se da cuenta que el que habla no tiene idea de lo que está hablando. En cambio, cuando, por ejemplo, vos hablaste de la pesca, vos pescaste, como él pescó y ella pescó, tiene muy claro de qué están hablando. No Claro. una especulación acerca de los temas. Pero igual, Marian, igual, de todas maneras, bueno, yo voy a investigar por internet cómo era Hemingway, porque por ahí hay alguna descripción, no sé cómo era. Yo leí bastante, les voy a volver a leer porque se ve que esas cosas pasan muy rápido. Hemingway es una persona fuertemente herida por la guerra. Ya a los 18 años fue a la guerra por primera vez y sus amigos se murieron al lado de él y él se llenó de miedo, él manejaba una ambulancia y sufrió y lloró, y también sufrió su familia, su madre y su padre, o sea, esta relación del hombre y de la mujer, de alguna forma son su madre y su padre, dos personas de dos mundos que no se entienden. Su madre era autoritaria y religiosa, y su padre era un hombre de carácter débil, era un médico, era generoso, una persona que hacía bien a la comunidad, y también un cazador y un pescador, que correspondía a su época, así como las mujeres en una época hacen macramé. Bueno, en esa época los hombres cazaban y pescaban, y le enseñó la caza y la pesca, que eso fue algo para él maravilloso, que hay mucho escrito sobre eso, pero tiene esos dos mundos. Perfecto. El nómada, porque no hay hogares constituidos, y sí, eso me acuerdo. Sí. Todo el dolor de la guerra. Vamos a leer el próximo, un cuento sobre la guerra, que él habla de... Te digo que me encanta Hemingway, me está atrapando muchísimo. La guerra, perdón. Que a mí me encanta Hemingway, me está atrapando, me atrapa todo esto que decís. Por eso deberíamos leerlo en inglés, aunque hay que ver si hay traducciones nuevas que no anulan las repeticiones, que no ponen ciertas palabras que Hemingway jamás hubiera dicho. Hay que seguir buscando porque hay nuevas traducciones. Bueno, yo puedo decir algo que es una vivencia. A ver si se puede oír ahí. Es solo una experiencia mía, una vivencia. Conozco a Hemingway, lo conozco a través de las novelas. Fundamentalmente se nombró Por quién doblan las campanas. Y conocía en ese momento también la vida aventurera de este autor que no era el narrador. Pero en todo caso siempre me costaba unir a esa personalidad de Hemingway con la sensibilidad con la que relata, por ejemplo, la historia de ¿Por quién doblan las campanas? Bueno, pero eso es un problema teórico, porque como entendemos, pero no solamente a vos. Nosotros decimos, lo escribió Hemingway, que es una persona, pero debemos anular ese juicio y poder comprender que Hemingway es un artista y quien cuenta las historias es un narrador con una técnica fuertemente trabajada, tan trabajada, que es el que más nos transmite emociones cuando está bien traducido o si está en la lengua original, y lo leemos con la suficiente detenimiento, porque uno también lee buscando encontrar algo que no encuentra, y dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y todo lo que pasa no se ve, está por debajo, entonces tiene que uno despojarse de sus preconceptos, incluso cuando está bien traducido o en su idioma original, para poder entrar en eso. Debemos abandonar sus anteriores creencias para poder apreciar eso y sentir. Esto ahora lo estoy aprendiendo. Sí, está buenísimo. Claro, siempre me había quedado ese antagonismo, veía yo, entre la personalidad de Hemingway, por lo menos lo que se conoce de él. Ya, voy a poner el end of the... Y también otra... Y Sylvia Beach
habló con un editor francés y publicó el libro de James Joyce por primera vez en París. Fue Sylvia Beach, la dueña de esta librería, que logró publicar a Ulises por primera vez en Francia. Y cuenta en ese libro las peripecias de tratar de hacer entrar ese libro primero a Canadá, donde estaba prohibido, después a Estados Unidos, donde estaba prohibido, y contaba cómo James Joyce era mantenido por una mujer de mucha plata y que iba a los mejores hoteles con todos sus hijos, que eran muchísimos, y comían ostras y tomaban champagne y se daba la gran vida. Y todos estos muertos de hambre estaban llenos de envidia porque no podían vivir así. Y James Joyce no le importaba nada, que esta mujer le pagaba todo. Él estaba muy metido en su obra, estaba convencido que era una obra maestra y estaba con ya la sexta operación de los ojos porque no podía ver bien. Y era todos unos personajes que estaban en este libro, que se llama Sylvia Beach y la generación perdida, que es maravilloso. A la vuelta había otra librera francesa y Sylvia Beach con esta librera tuvo una relación lesbiana. Yo llegué hasta la mitad del libro, más o menos en esa, yo a mí no mucho estas relaciones lesbianas no me agradan mucho. Y yo creo que en ese momento dejé de leer el libro, pero por lo menos la primera mitad de ese libro es fabuloso y describe los americanos que vivían en ese momento en París, que era fabuloso, ¿eh? Iban todos, era la única librería. Ella ponía los libros en la ventana. Parte de la modernidad también es ser exiliado. Ese es uno de los perfiles, que los grandes de la modernidad fueron exiliados. Y bueno, Joyce estuvo exiliado, Hemingway estuvo exiliado y tantos otros. Bueno, y Borges, exiliado. Bueno, vamos a despedir. Muchas gracias por tu aporte y ven cómo la mirada cambia la realidad. Esta señora Beach contó otra historia que no dijeron la revista Life. Claro. Bye. Gracias, chicas. Muy interesante la clase. Bye. Divinas. Mariana, entonces. Gracias. Tomen mucho vino.